Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por D. McKay, 1981, nos habla de esas costumbres familiares que no entendemos. Cuando somos jóvenes, pensamos que todo el mundo hace lo mismo. Entonces, empezamos a preguntarnos el por qué y cuando averiguamos la verdad, tenemos mucho con qué lidiar. Los dejo entonces con Viene una tormenta. Mi padre solo me pegó una vez. Fue con la palma abierta en la mandíbula cuando yo tenía 7 años. Una sola vez en mi vida. Han pasado 40 años, pero aún puedo sentirlo. El sonido de la bofetada, el ardor y la conmoción. Ahora estoy sentado justo donde ocurrió, en la ventana, a mitad de la escalera de la casa de mi infancia. Recuerdo la expresión de su cara cuando me golpeó. Durante años, sé que esa expresión era ira. No podría estar más equivocado. Estoy solo en casa, sentado en la escalera con una copa en la mano. A través del viejo cristal sucio, puedo ver caer la noche, arrastrándose por los campos, trayendo las estrellas y el frío. La tranquilidad me recuerda cuando yo era un niño. Mis hermanos no hace mucho que se fueron. Él tenía mucho que decir esta noche, lo que no es común para él. Me dejó mucho en qué pensar. La verdad inesperada puede hacer eso. Así que aquí estoy, mirando a través de mis recuerdos con nuevos ojos. Todas las familias tienen algún que otro hábito extraño que consideran normal, hasta que crecen y se dan cuenta de que era algo fuera de lo normal. Para nosotros, mis hermanas, mi hermano y yo, eso era la lluvia. Cada vez que llovía, todos teníamos que entrar y sentarnos juntos en la sala. Siempre, sin excepciones. Mamá y los 4 niños. Mi padre cerraba todas las puertas sin decir una palabra y se quedaba en la ventana de la cocina mirando hacia afuera. Siempre vigilaba el mismo lugar. Un campo vallado al norte, a unos 500 metros de la casa. La mayoría de las veces pasaban unos minutos, él suspiraba y decía, «Está bien». Entonces, todos podíamos volver a lo nuestro, como si nada hubiera pasado. Pero a veces, 1 o 2 veces al año, si mal no lo recuerdo, bajaba la persiana, comprobaba que todas las puertas estuviesen cerradas y venía a sentarse con nosotros en silencio, hasta que dejaba de llover. Todos hablábamos y jugábamos y cualquier otra cosa, pero él nunca decía ni una sola palabra, solo escuchaba. Creo que tenía unos 4 o 5 años cuando me di cuenta de que no todas las familias hacían lo mismo. Estábamos todos en la ciudad cuando empezó a llover y todo el mundo siguió como si nada. Recuerdo lo confundido que estaba. Yo ahí, esperando en las puertas de la tienda más cercana, casi preso del pánico. Mi madre, inclinándose para susurrar sin que nadie me oyera, dijo, «Eso es solo en la casa, ¿ok, cariño?» Vivíamos en lo que había sido una granja, una de las más grandes del condado. Mis abuelos paternos la poseían desde que se casaron. Nunca pude averiguar a quién se la compraron. La tierra era, y sigue siendo, increíblemente fértil. Así es como mi familia hizo su fortuna. 50 años de venta de ganado y productos a un ritmo que es difícil de creer. Mi padre se fue de la casa a los 16 años, igual que sus 3 hermanos. Tenía la universidad pagada y mucho dinero para empezar en la vida. Pero como él me dijo muchas veces, una ventaja no garantiza la victoria. Conoció a mi madre, se enamoró, dejó los estudios y se gastó sus ahorros, intentando encontrar lo que quería hacer con su vida. Cuando llegó el momento y mis abuelos fallecieron, mi madre y mi padre estaban quebrados y sin trabajo. Les habían dejado la tierra en el testamento. En realidad, ya no era una granja. Mis abuelos se habían cansado del trabajo cuando ya no necesitaban el dinero y habían dejado que la tierra se volviera salvaje. Sabía que mi padre nunca había querido volver. Lo había murmurado en voz baja bastantes veces. Siempre me había parecido una locura, pero al final no tuvieron más remedio. Estaba en el testamento que la casa y el terreno no se vendían, bajo ninguna circunstancia. Así que mis padres se mudaron. Llevaban años tratando de tener hijos, sobre todo mi madre, sin suerte.
Un mes después de mudarse a la granja, se quedó embarazada de mi hermano John, y eso fue todo. Se dedicaron a cuidar la tierra, a ganarse la vida vendiendo las frutas y verduras que aún crecían ahí. Luego, un nuevo hijo cada año. Yo fui el último. John, Susie, Sylvia y yo, Austin. Fue a finales de noviembre, pocos días antes de mi 8º cumpleaños, cuando ocurrió. Durante la noche, había caído una tormenta procedente del este, con nubes tan densas que el cielo estaba negro como la noche antes del amanecer. La lluvia que caía era tan fuerte que apenas podías oírte a ti mismo hablar. El viento parecía que movía la casa. Mi padre había bajado las persianas y había entrado a sentarse con todos nosotros, con el aspecto más cansado que le habíamos visto nunca. Recuerdo que hacía un calor horrible en la casa. Yo estaba sentado en el regazo de mi madre, y los dos nos habíamos quedado dormidos. Mi hermano estaba dibujando con un lápiz de colores que le encantaba, y las niñas jugaban a un juego de mesa cuyo nombre no puedo recordar. Me desperté porque necesitaba ir al baño. Me bajé de las rodillas de mi madre y vi que mi padre también se había quedado dormido. Era la primera y única vez que había visto eso. No quería despertarlos. Sabía que estaba mal, que no debía salir solo de la habitación, pero no lo sé. ¿Por qué los niños pequeños hacen las cosas que hacen? Salí sigilosamente. Nadie levantó la cabeza. Lo sentí cuando llegué a las escaleras. He intentado describirlo antes, pero no encuentro las palabras. Algo frío y pesado que tiraba de mí desde la lluvia. Parecía entrar a raudales por la ventana. Una ola invisible que llegaba, buscaba, llamaba. Solo una sensación. Me acerqué a la ventana. En el recuerdo, el mundo parece muy lejano, como si estuviera caminando en un sueño. Miré a través del cristal, a través de las láminas de lluvia que cruzaban los campos oscurecidos. Había algo ahí afuera, entre las sombras de las nubes. Me vio. Entonces, mi padre me golpeó. No me desperté durante casi un día. Mi madre me sostenía la mano. Estaba claro por su cara que había estado llorando. No fue como despertar de un sueño normal. No recuerdo. Todo parecía más oscuro, de algún modo. Las cosas que tenía en la mano me parecían lejanas. Las voces me llegaban como a través del agua. Es difícil de explicar. Mi padre se disculpó. Se sentó con nosotros dos solamente y me dijo que sentía haberme pegado, pero que no tenía elección y que no volvería a hacerlo. Tuve que entender, tuve que jurarle que cuando lloviera en aquellos campos no saldría de la sala. Se lo prometí. Durante semanas me despertaba por la noche, temblando y gritando. Cuando mis hermanas me preguntaban qué había soñado, nunca podía decírselo. Sinceramente, no lo sabía. Lo único que me quedaba era esa llamada, ese tirón interior y la sensación de ser observado. Mi hermano se sentó conmigo una noche hasta que pude volver a dormirme. Recuerdo que me preguntó, ¿por qué lo hiciste, Austin? Tenía que hacer pipí, John. No, eso no. Por la ventana. ¿Por qué querías abrir la ventana? Al año siguiente, perdimos a mi madre. Mis hermanas y yo estábamos lejos, en el norte, pasando la semana con nuestra tía Emilia y sus hijos. Mi hermano se había quedado con nuestros padres para trabajar en la granja. Ni él ni mi padre hablaron nunca de lo sucedido, al menos no con claridad. Había habido una tormenta terrible, que duró desde el amanecer hasta el anochecer. Estaban sentados juntos, esperando a que pasara, cuando el viento arreció más que nunca. El viejo roble que había junto a la casa se vino abajo. Golpeó a la casa en el trayecto, arrancando la pared y rompiendo la ventana del salón. La lluvia pasó por encima de mi madre y desapareció. Cuando llegamos a casa, me pasé horas sentado en aquella habitación, simplemente mirando en las marcas que el agua había dejado en el suelo de madera, en el tronco podrido y las ruinas del árbol. Nunca volvimos a verla. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Las secuelas de todo. La policía siempre en casa, interrogándonos a todos. Mi padre bebiendo, parecía que cada día más.
mis hermanas llorando, mi hermano callado y distante. No lo manejé bien, por supuesto, ninguna de las cosas. Tenía este recuerdo de ella, sentada conmigo, metido en un ciclo en mi cabeza. Teníamos conversaciones en mi imaginación. Yo soñaba despierto en ellas una y otra vez. Luego me despertaba de golpe. Volvía a la realidad que me rodeaba y me daba cuenta de que se había ido. Empecé a despertarme por la noche llorando de nuevo. Pero ahora nadie venía a sentarse conmigo. Todos los demás tenían sus propias pesadillas. Habían pasado unos 6 meses. Estaba afuera trabajando en las vallas con mi padre, justo en el límite de nuestra propiedad. Era un día hermoso, un poco caluroso, por si acaso, apenas una brisa. Llevábamos horas fuera cuando se levantó bruscamente y se volvió hacia el horizonte. ¡Austin, al carro, ahora! Eran las primeras palabras que había pronunciado en todo el día. Reconocí la expresión de su cara, el tono de su voz. El clima estaba cambiando. Hasta el día de hoy no he visto nada igual. Un evento extraño. Una vez en la vida que una tormenta se mueve tan rápido. Primero el viento, frío y repentino. Se oyen los truenos lejanos, pero cercanos, y el cielo empieza a oscurecerse. Mi padre conducía demasiado rápido, sobre todo por los caminos de tierra que teníamos por ahí. Le oía murmurar en voz baja mientras conducía. Lo saben, que no deben salir de casa, aunque yo no esté. Tus hermanas y tu hermano lo saben. Pasamos por encima de rocas y zanjas, y el viejo coche temblaba tanto que casi me caigo del asiento. Recuerdo haber visto una gota de lluvia en el parabrisas. Tienes mejor vista que yo, muchacho, dijo, con los ojos todavía en la carretera. El campo al norte de la casa, tú sabes cuál. ¿Qué ves? Miré hacia donde preguntaba. Nada, pero... ¿Pero qué? Alguien abrió la puerta. ¡Jesucristo! Frenó en seco. Sentí la coleta del coche. El cinturón de seguridad me cortó el cuello y me dejó sin aliento. Mi padre se había puesto blanco como la muerte. Se quitó el abrigo y me lo tiró por la cabeza, sumiéndome en la oscuridad. ¡Agáchate y no te muevas! Me lo puso por encima, empujándome hacia el asiento. Había un temblor en su voz que nunca había oído antes. No mires, Austin. No importa lo que oigas, muchacho, no mires y no hagas ruido. Tenía la mano tan apretada en la nuca que me dolía incluso a través de la chaqueta. Ahora podía oír la lluvia sobre el techo y los cristales. El viento sacudía el coche. Entonces lo sentí. Ese peso, ese frío tirón de la tormenta. Algo empezó a raspar lentamente por el lado del coche. Algo afilado. Ese sonido. Mi padre cambió de posición, sacó algo del asiento trasero y oí un chasquido que reconocí. Había sacado la escopeta y comprobando que estaba cargada. El sonido se acercó más fuerte. Ahora estaba en la puerta trasera. El aullido del metal a través de la lluvia y el viento, viniendo hacia nosotros. Se detuvo, justo al lado de mi puerta. Solo se oía la lluvia y nuestra respiración. Quitó la mano de mi espalda y se movió. Supongo que para agarrar mejor el cañón. Un ligero rasguño en el cristal. Algo que se deslizaba hacia abajo y luego el rechinar de la manija. Estaba empapado en un sudor helado, incapaz de moverme. Apenas podía respirar. Entonces paró. La lluvia se desvaneció en unos segundos, incluso más rápido de lo que había llegado. Podía oír a mi padre llorando. Murió unos años después. John y Susie se habían ido a la universidad. Solo quedábamos Sylvie y yo. Había estado bebiendo más, muchísimo más. Empezó a leer el diario de mi madre, a escuchar música antigua. No podíamos hablar con él sobre eso. Cristo Todopoderoso, lo intentamos. Una mañana llovía a cántaros. Mi hermana y yo estábamos en la sala y nos quedamos dormidos con el ruido. Él se levantó y salió con su escopeta. El sonido del disparo nos despertó. Le oí gritar. Disparar otra vez. Nunca olvidaré la cara de mi hermana, con los ojos tan abiertos mientras nos mirábamos a través de la habitación. Cuando llegamos a la puerta ya había dejado de llover. No había nada más que el arma tirada en la hierba mojada.
se había ido. Así que aquí estoy, décadas después. Se siente extraño decir eso, ¿sabes? ¿Cómo puede ser tanto tiempo desde entonces? Mi hermano me llamó aquí esta mañana. Me contó esta historia de nuevo, desde su lado. La verdad, o todo lo que obtuvo de papá. La familia siempre supo de lo que venía con la lluvia. Nunca le dieron un nombre. Nunca hablaron de los detalles de lo que veían. Venía con la tierra como un trato que firmabas al vivir aquí. ¿Quién sabe cuándo empezó? ¿Quién sabe qué era en realidad? A veces venía, a veces no. Si la lluvia no te tocaba, no había problema. Solía valer la pena por lo fértil que era la tierra, pero no era algo con lo que se pudiera vivir para siempre. Cuando los niños crecían lo suficiente, se les decía la verdad, se les hacía jurar que nunca venderían la tierra y a cumplir el trato. Entre lágrimas me contó cómo se llevaron a nuestra madre. La ventana se rompió, la lluvia la bañó y desapareció, dijo. Se la llevó Austin. John dice que se va del país, que no puede soportar más el peso de este lugar. No lo culpo. No puedo decir que no lo entiendo. Me lo han dejado todo a mí, para que haga lo que quiera. Mis hermanas no están interesadas. Ya ni siquiera viven en el campo. No es como esperaba que el día de hoy terminara, te lo aseguro. Aquí estoy, apoyado en el cristal frío. Demasiado para beber y demasiado para pensar. No es una buena mezcla, lo sé. Estoy recordando a mi madre, arrebatada de nosotros como humo en el viento. Recordando aquella puerta abierta, borrosa por la lluvia. Ese golpeteo en el cristal de la ventanilla del coche. Décadas después, ya aún puedo sentirlo. Mirándome. Una tormenta se aproxima.